Esta es una pequeña biografía de la reina Isabel de Castilla, más conocida como Isabel la Católica. La princesa Isabel no estaba destinada a ser reina, pero la muerte de su hermano Enrique IV la llevó al trono de Castilla. Isabel ejerció el poder por sí misma, y llevó al reino a la cúspide de su prestigio. No estaba destinada a ocupar el trono, pero su determinación le permitió conquistarlo. Ya dueña de la corona, ejerció por sí misma el poder, y llevó al reino de Castilla a la cúspide de su prestigio. Cuando nació su hija, Isabel, el rey Juan II de Castilla ya tenía un hijo varón de 20 años, Enrique, apodado más tarde el Impotente, nacido de su primer matrimonio con María de Aragón, y sería él quien, tras años más tarde, en 1454, le sucedería en el trono. Cuando esto ocurrió, la princesa Isabel fue enviada junto a su madre, Isabel de Portugal, a Arévalo, lejos de la corte y cerca de Medina del Campo, a cuyo castillo de la Mota se sentiría siempre estrechamente vinculada. Pese a esta aparente marginación, Isabel recibió una esmerada educación de acuerdo con lo que se esperaba que aprendiera una princesa del momento. Desde pequeña vivió rodeada por un excelente grupo de damas de compañía y tutores, designados directamente por su padre antes de morir, entre los que se encontraban algunas de las figuras que con el tiempo estarían llamadas a desempeñar una importante función en su vida y su reinado, como Lope de Barrientos, Gonzalo de Illescas, Juan de Padilla, Gutiérrez de Cárdenas y Fray Martín de Córdoba. De ellos recibió una formación humanística basada en la gramática, la retórica, la pintura, la filosofía y la historia. Nadie supo a ciencia cierta los motivos por los que su hermanastro, que nunca se había preocupado demasiado por ella, decidió llamarla junto a él en 1462, poco antes del nacimiento de su hija Juana, con quien estuvo enfrentada. La princesa contaba entonces 10 años. Pensó quizá que era preferible tenerla cerca y bien controlada. La inestabilidad política en Castilla crecía por momentos debido a las desavenencias entre el monarca y algunos magnates del reino, capitaneados por el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo. Las tensiones llegaron a su punto extremo en 1465, cuando los nobles impusieron al rey un humillante conjunto de medidas que limitaban su poder. Una de las exigencias que Enrique IV debió aceptar fue que la princesa Isabel se alejara de la corte, y tuviera casa propia en el Alcázar de Segovia. Tan solo 3 años después, el propio Enrique aceptó un pacto materializado en una venta cercana a los toros de Guisando, cerca de Ávila, por el que, a cambio de que sus adversarios aceptaran su continuidad en el trono, reconocía a Isabel como legítima sucesora en la corona de Castilla. Los cronistas oficiales presentaron su encuentro como un amor a primera vista. Pero, por supuesto, Fernando tenía tantos intereses políticos en ese matrimonio como los que pudiera tener su esposa. Una fría mañana del 12 de diciembre de 1474 llegó al Alcázar de Segovia, donde habitaba la pareja, la noticia de que Enrique había muerto. Al día siguiente, Isabel I se autoproclamó con toda solemnidad reina de Castilla, y envió cartas a las principales ciudades del reino exigiéndoles obediencia. Pero el camino distaba mucho de quedar expedito. A las pocas semanas, su sobrina Juana hacía lo mismo, y no solo eso, negociaba con su tío, el belicoso rey Alfonso de Portugal, un contrato matrimonial que permitiera unir las fuerzas de ambos reinos con el objetivo de defender sus derechos. Comenzaba así una sangrienta guerra por el trono castellano que no finalizaría hasta septiembre de 1479, con los tratados de Alcásogas y Moura. La victoriosa Isabel I exigió que su sobrina renunciara al matrimonio con Alfonso, y entrara como monja en el convento de las Clarisas de Coimbra. Con ello, la reina pretendía garantizar a cualquier precio que su rival no tuviera descendencia. La boda de los Reyes Católicos fue un acontecimiento histórico que tuvo lugar el 19 de octubre de 1469 en la ciudad de Valladolid. En ese día, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón contrajeron matrimonio en la capilla real de la ciudad, uniéndose en matrimonio dos de las principales casas reales de la península ibérica. El matrimonio entre Isabel y Fernando fue un evento importante en la historia de España, ya que unió a dos reinos que habían estado divididos durante siglos. La unión de estos dos reinos sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el Reino de España. Además, la boda también fue significativa porque los reyes católicos habían luchado durante muchos años para obtener la aprobación papal para su matrimonio, ya que eran primos segundos y la Iglesia Católica había prohibido los matrimonios entre parientes cercanos. La ceremonia de la boda fue muy pomposa, y contó con la presencia de muchos nobles y dignatarios de ambos reinos. Tras la ceremonia, se celebraron varios días de fiesta en Valladolid para conmemorar el matrimonio real. En resumen, la boda de los Reyes Católicos fue un acontecimiento histórico que unió a dos de los reinos más importantes de la península ibérica, y sentó las bases para la formación del Reino de España. La muerte de Isabel I de Castilla,
Ocurrió el 26 de noviembre de 1504 en el Palacio de Medina del Campo. Isabel había gobernado como reina de Castilla y León desde 1474, y durante su reinado, llevó a cabo importantes reformas políticas, económicas y religiosas que contribuyeron a la unificación de España y a la expansión de su poder. Isabel había sufrido problemas de salud durante varios años antes de su muerte, y en los últimos meses de su vida, su salud empeoró notablemente. Según los informes, padecía una enfermedad que causaba fiebre, dolor en el pecho y dificultad para respirar. A pesar de los tratamientos médicos que recibió, su estado de salud no mejoró, y finalmente falleció a los 53 años de edad. Tras la muerte de Isabel, su esposo Fernando de Aragón continuó gobernando como rey de Aragón, Valencia y Mallorca, y como regente de Castilla y León hasta la llegada al trono de su hija, Juana la Loca. La muerte de Isabel marcó el fin de una era en la historia de España, y el inicio de una nueva etapa en la que la corona pasó a manos de la dinastía de los Habsburgo, con la llegada al trono de Carlos I de España y V de Alemania. Aquí terminó esta pequeña biografía de la reina Isabel de Castilla.